Y bien amigos, el día de hoy me encuentro aquí en las instalaciones de nuestra casa televisora, esta vez para entrevistar a Diana, que nos quiere comentar acerca de un caso en particular que ha estado pasando algunas molestias en estos días que le han preocupado bastante. Diana, muchísimas gracias por recibirnos y por compartir además tu caso con las personas que, como siempre, tratamos de ayudar y de orientar y que pueden tener casos similares a los que están pasando acá en nuestras entrevistas. Coméntame, Diana, ¿qué cosa es lo que ha pasado contigo? Bueno, el día sábado tuve una grabación y bueno, estaba algo estresada, entonces al momento estuve sentada y en una parte me empezó a doler toda esta parte de acá, de la cabeza. La cabeza, correcto. Toda esta parte de acá. Y luego esta parte de la cara me empezó a doler. Sentía como golpes y luego puro era hormigueo. ¿Hormigueo? Sí, puro ¿Un hormigueo. lado solamente de la cabeza? Solamente este lado, toda esta parte de acá. Y empezó hacia la parte claro, primero me dolía acá. posterior y lateral luego, de la cabeza. Sí. Correcto. Luego me dolía toda esta parte de acá. Mis dos compañeros me atendieron, pero yo no podía abrir la boca, me dolía. Entonces luego después ya traté de calmarme y me pasó un poco el malestar. Luego después ya de 3 días, de vuelta me volvió a dar ese dolor, pero ya era más intenso. ¿Qué hiciste en el primer día? No le tomé importancia porque, bueno, por descuido, porque era la primera vez que me pasaba algo así. Entonces nunca me había dolido la cabeza tan fuerte. Pero el dolor entonces fue intenso en ese momento. A comparación de lo de que me pasó 4 días después, sí, ahí sí ya me preocupé. Porque ya sí me dolía mucho, no podía hablar, me dolía más cuando abría la boca o cuando hablaba. O sea, el primer episodio ha sido algo, digamos, un dolor moderado, sí. Que pudiste tolerarlo. Ajá, ¿Cuánto tiempo te duró? ¿Cómo pasó? Habré estado realmente? así unos 20 minutos, media hora. ¿Hiciste algo en particular para que te calmara el dolor? No, mis compañeros solo me dieron agua nada más. ¿Ya? ¿Trataste de calmarte, de relajarte un poco? Mi compañera me empezó a sobar la cara, mi compañero también, me sobaban aquí, porque esta parte era lo que más me dolía. En el segundo episodio luego, Diana, tenías además, me comentas, un entumecimiento, un adormecimiento del rostro. Era fuerte ya. Fuera del dolor que te había aumentado de intensidad. No podía abrir la boca, ya me dolía. El señor, bueno, el que cuida abajo el canal, me decía, trata de abrir la boca, no podía, me dolía. Entonces, luego después me llevan a emergencias. Exacto, o sea, ya acudiste obviamente a la emergencia en ese momento. Sí, gracias al apoyo del canal me llevan a emergencias y el doctor me dijo de que era principios de migraña. Entonces yo le pregunto, le digo, migraña, pero que yo sepa, migraña siempre da, bueno, ya desde que eres pequeño, no, que yo sepa, hasta donde yo sabía, no aparecía así de la noche a la mañana. Y el doctor me dijo de que sí podía dar. Correcto. Y que tenga cuidado porque si seguía avanzando, si seguía estresada, ya me podría dar una parálisis. ¿Habías tomado algún alimento en particular ese día fuera de lo que normalmente? Sí, había comido. Fuera de lo que normalmente ingieres, digamos, como alimento, alguna variedad. Era en mi desayuno y mi almuerzo. Después y agua, porque yo sí tomo bastante agua. Entonces, porque las crisis de migraña se desencadenan además también, o pueden ser desencadenadas también por algunos alimentos en particular, básicamente derivados del queso, vinos o similares, ¿no? Entonces, si ese día no has probado alguno de estos alimentos, digamos, desencadenantes o que hayan variado de tu dieta habitual, entonces es un poco difícil. Aparte de que como es un primer episodio, también habría que ver ahí algunas cositas, si es que verdaderamente puede ser esto. Pero hay muchas cositas que me estás comentando y que voy más o menos a orientarte. Me gustaría primero examinarte un ratito para ver cómo están tus valores de presión arterial, cómo está sonando tu corazón, revisarte un poquito mejor para ver qué cosas es lo que podemos encontrar y darte una orientación un poquito más precisa. ¿Te parece? Ya está bien. Bien, entonces vamos a revisar a Diana a ver cómo está y luego venimos para las recomendaciones y a ver qué cosa es lo que ha pasado con este caso tan interesante que puede ser similar a algo que ustedes también han pasado en algún momento, amigos. Entonces vamos a examinarte. Y bien, Diana, luego de haberte examinado, quiero comentarte que tu diagnóstico es
Efectivamente, es muy probable que estés padeciendo o que hayas padecido de un debut de una crisis de migraña. La migraña es una enfermedad que consiste crónica en realidad, o sea, que te acompaña durante la vida normalmente y que consiste en la recurrencia de episódicas de dolores de cabeza. Estos dolores de cabeza tienen algunas particularidades, es decir, que son normalmente de moderada a gran intensidad o de moderada intensidad a severa intensidad, o sea, son dolores fuertes y que normalmente tienen algunas particularidades de acompañarse con unos síntomas asociados al dolor de cabeza. Puede ser de que sienta la persona que sufre de migraña mareos o sienta zumbidos en el oído, sienta fastidio al ver la luz, necesite estar en un ambiente de reposo, le puede venir un poco de náuseas o también en algunos casos en particular puede haber adormecimientos o entumecimiento del rostro aparte del dolor intenso de la cabeza. Entonces, el diagnóstico de migraña para nuestros queridos amigos que nos están viendo, aparte de el interrogatorio que involucra conversar con la paciente, el médico le hace algunas preguntas como la que les he hecho a Diana también ahora en la revisión, y en función a su historia clínica, lo que ella nos comenta sobre el episodio que ha tenido, más algunos exámenes auxiliares que podemos hacer para descartar algunos otros problemas orgánicos, o sea que exista alguna cosa ahí alterada en el cerebro, en la anatomía, que pueda estar generando las crisis o la molestia. Si no se encuentra ninguna otra alteración, entonces normalmente se puede hablar de un diagnóstico de migraña. La migraña además tiene factores desencadenantes y el estrés, amigos, es uno de los principales factores desencadenantes de migraña. Existen algunos alimentos también que te voy a comentar más adelante, como el queso, el vino, y te los he comentado hace un momento, entre otros que pueden estar asociados a desencadenar las crisis. Pero principalmente lo más frecuente con lo que uno lidia todos los días es con el estrés. La migraña además es una enfermedad que se presenta principalmente en mujercitas más que en los varones, normalmente de edades medianas, entre 30 años en adelante, pero en tu caso tienes 21 años, también es posible que se pueda presentar. O sea, existe un grupo donde mayoritariamente se presenta, pero también pueden existir en otras edades, en otras etapas de la vida. De todas maneras, para poder tener un diagnóstico mucho más certero, a ti te falta todavía hacerte los exámenes complementarios. También la migraña son crisis recurrentes, episódicas, o sea, tendría que darse esto a lo largo del tiempo en mayor cantidad, con mayor frecuencia, para decir, digamos, que estamos frente a una migraña. Y lo que se utiliza para las migrañas es el tratamiento en el momento que estás padeciendo de dolor. Yo sé que tu dolor ha sido intenso y fastidioso, entonces cuando la llevaron a emergencia le pusieron un analgésico fuerte para calmar el dolor, ¿no? Con eso le pasó. Y lo otro que se hace cuando una persona padece de migraña es alejarse de la situación de estrés, ir a un lugar de reposo, amigos. Esto es algo que muchas veces no se puede dar porque a muchas personas les agarra el cuadro en el trabajo justamente. Sí. Y muchos tienen que soportar el dolor y se mantienen en su lugar de trabajo cuando deberían, de todas maneras, de retirarse por unos momentos y mantenerse en una habitación con la mayor tranquilidad posible, con la luz apagada, sin ruido, etc. Esto es difícil, lo sé, pero serían las condiciones ideales para poder generar el alivio de las molestias fuera del tratamiento médico con algunos analgésicos que se dan en el momento. Algunas personas, ojo, necesitan para la migraña alguna medicina que se debe dar de manera crónica para prevenir los episodios cuando son muy fastidiosos o muy recurrentes. ¿De acuerdo? Entonces todavía tu diagnóstico está por confirmarse. De todas maneras te voy a dejar algunas indicaciones para que este episodio no te vuelva a suceder. Y amigos, tenemos muchas cosas más que hablar acerca de la migraña. Vamos a hacer seguramente un programa especial para hablar de este tema que es bastante frecuente y cada vez más con este tema del estrés que estamos viviendo. Pero bueno, por lo pronto, un gusto poder estar contigo, Diana, gracias, y doctor, haberte podido ayudar al menos. Sí, muchísimas gracias. Ok, bien amigos, no se muevan porque volvemos con mucho más acerca de salud y prevención conmigo, el Dr. Yo. Nos vemos.